Bien, ahora sí, ahora sí. Bien, entonces un fraternal saludo en nombre de la Confederación Espírita Colombiana, siempre trabajando por este bello ideal, para que todos nos mantengamos unidos dentro de nuestro movimiento espírita colombiano, iniciando con ustedes aquí la Federación Espírita del Pacífico, para que cada día se consolide más el mensaje consolador que nos propone el querido maestro Allan Kardec. Recordemos que estando en París, la ciudad luz, en este gran personaje conocido en la sociedad francesa, un gran investigador, un gran estudioso, hombre de ciencias, de una inteligencia muy extraordinaria y de una vida intachable, correcta, moral. Sí, era un hombre muy reconocido y muy respetado allí, el profesor Hipólito León de Nizar Ribail. El 18 de abril de 1857, él ese día, después de una serie de investigaciones, publica el libro de los espíritus. Y al dar la publicación, al dar a la luz pública este libro, comienza la era del espíritu, la era de abrir esa realidad de la explicación por qué de los fenómenos mediúnicos, el por qué de esa realidad espiritual, y le da cabida en este momento a el nacimiento de la doctrina espírita o espiritismo, y toma el seudónimo Allan Kardec. Ese es el inicio de todo este bello mensaje consolador. El libro de los espíritus, allí desde ese día, 18 de abril, en Francia, se convirtió en la luz para el mundo. No es solo para Francia ni para los franceses, para el mundo, porque es la gran revelación que nos ha dejado el mundo espiritual. De ahí comenzó esta gran tarea, esta gran obra. Y lo que dice en la Génesis, lo que caracteriza a la revelación espírita, que es la gran revelación que nos dan los espíritus, es el hecho de que su origen es divino. La iniciativa pertenece a los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Y por eso es divino, porque los espíritus tuvieron la iniciativa de mostrarse a través de fenómenos mediúnicos tangibles, palpables, muy ostensibles, y al llamar la atención, él comenzó a investigar, a indagar, y encontró esta gran realidad de que esa iniciativa pertenece a los espíritus y la elaboración del hombre es el trabajo que él hizo de ordenar, reunir, indagar, investigar a través de distintos medios, haciendo las mismas preguntas en distintos lugares para corroborar la universalidad de la enseñanza de los espíritus. Y ese fue el trabajo del hombre, esa parte lo de él. Y conformó así la gran codificación espírita, los libros básicos para poder entender y comprender la propuesta espírita. Estos libros son la estructura donde se levanta este gran edificio de una espiritualidad bien consolidada, llena de verdad, de muchas enseñanzas que nos guiarán hacia verdadera mejoramiento, transformación que debemos alcanzar en nuestro día a día. Entonces es un trabajo extraordinario el que hizo Hipólito León de Nizar Ribail, asumiendo el nombre de Allan Kardec. Allí él, como era profesor y un gran investigador, logra organizar este libro con una estructura pedagógica y metodológica. ¿Cómo la usa? 1019 preguntas, donde vamos a encontrar la respuesta es ¿qué soy? No quién soy. Cuando pregunta a mí quién soy, yo soy Jorge Berrío. Pero ¿qué soy? Ni idea. Y aquí con este libro de los espíritus, nos vamos nosotros a entender qué somos. Espíritus inmortales, viviendo una experiencia corporal. Y ahí vienen todas una serie de leyes divinas en que todos estamos sumergidos y todos se nos aplica indiscriminadamente. Donde hay un Dios justo y bueno y no hay preferencias hacia nadie ni hacia nada. Entonces ahí se organiza 1019 preguntas
con una introducción al estudio de la doctrina espírita, conformado así, ¿no? Divide este libro, con 17 ítems, que ahí con la introducción nos da una amplitud de conceptos y de ideas para entender toda la propuesta que nos brinda la doctrina espírita. Después vienen los prolegómenos, que es una introducción como una de la edición, que es un mensaje que dan los espíritus diversos que apoyan a toda estas enseñanzas dadas en la codificación espírita. Después vienen dentro de esa estructura psicológica, metodológica, pedagógica, tienen así 4 libros. El primer libro, las causas primeras. Ahí el libro de los espíritus, después de la introducción, 17 ítems, el prolegómeno, tienen 4 libros, lo dividen en 4 libros. El libro primero, las causas primero. El libro segundo, mundo espírita o de los espíritus. Tercero, leyes morales. Y cuarto, enseñanzas, esperanzas y consuelos. En estos 4 libros desarrolla esas 1019 preguntas, donde ahí vemos cómo va ordenando metodológicamente de acuerdo a las temáticas, de acuerdo a las necesidades de todas las grandes inquietudes del ser humano, del hombre. Ahí descubres una realidad y todos descubrimos una realidad de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el libro primero usando esa metodología pedagógica, vemos qué es las causas primeras. ¿Qué encontramos ahí? 75 preguntas. En esas causas primeras nos viene a explicar de dónde venimos nosotros. Y es tanto la metodología que usa y la pedagogía que divide en 4 capítulos. Dios, capítulo 1, 75 preguntas en estos 4 capítulos. El segundo, elementos generales del universo. Tercero, la creación. Cuarto, principio vital. ¿Y cómo logra esta ampliación de todos estos conceptos, de estas 75 preguntas, donde no abarca todo el conocimiento? Está desarrollado todo este libro primero, en el quinto libro, que es la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Después que estudiamos este libro primero en nuestras instituciones o nosotros personalmente, para poder tener una cultura espírita, tenemos que desarrollar, leer, estudiar este otro libro, la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, donde vamos a encontrar muchas mayores explicaciones de todas estas preguntas y respuestas que logran así los espíritus plasmar en este libro primero. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar un poquito nada más el capítulo 1, Dios, por ejemplo. Dios. Y en el capítulo primero toca varios temas. Dios y lo infinito, pruebas de la existencia de Dios, atributos de la divinidad y el panteísmo, que son una de las corrientes filosóficas del pensamiento espiritual del ser humano, donde ahí toca estos temas para que así podamos desarrollar toda esta cosmogonía, todo este conocimiento de lo que es el Dios que nosotros los espíritas creemos. Y ahí en el libro primero, uno de los espíritus, la primera pregunta, ¿cómo inicia este maravilloso libro con esta metodología que usa? El Dios. Rompiendo con ese paradigma del Dios persona, porque lo hubiera preguntado, ¿quién es Dios? Por la referencia que tenía de las religiones de persona, ¿no? Que visualizaban a un Dios como un hombre viejito, de barbas, que todo le molestaba, todo, que gozaba con el sufrimiento de los demás, que era cruel, vengativo, había que tenerle miedo. Y él, rompiendo esos paradigmas, pregunta a los espíritus superiores y verifica a través de distintos medios para que lograra la verdad. Y todos los espíritus, a través de distintos medios que le respondieron claramente: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
una respuesta que realmente llega a lo profundo del alma y que hay que reflexionar, porque muchas personas interpretan que Dios es espíritu y ahí nos está diciendo que Dios no es espíritu, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. La inteligencia es, para nosotros, es la expresión más extraordinaria, más desarrollada que tenemos nosotros como espíritu. La mente es el asiento del espíritu donde se manifiesta como ser inteligente, donde todos pensamos, desarrollamos, evolucionamos, tenemos el raciocinio, la lógica y todas las expresiones de lo que somos nosotros como espíritu. Y si lo máximo en nosotros es nuestra inteligencia, el máximo avance, la máxima expresión de la divinidad, ahí es donde dice el texto que somos creados a imagen y semejanza de Dios por la inteligencia. Y resulta que es la inteligencia suprema. Si baja más allá de lo que es ser espiritual, porque todo el que es espíritu tiene un origen en el principio espiritual. Y Dios no tiene principio. Dios está más allá. Por eso cuando Jesús, en un pasaje del texto del Evangelio, habla con la mujer samaritana, ella le pregunta cómo adorar a Dios y él le contesta, a Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. Es decir, sin atavismos de ritos, sin atavismos de creencias que lleven a una interpretación material del Dios. ¿Cómo debemos adorar? Es decir, de corazón espiritual, que tengamos una conexión, una entrega para sentir ese gozo divino, esa presencia de Dios. Todavía estamos muy lejos de ver y de sentir plenamente y de estar al lado de Dios, pero sí podemos sentirlo, sentir un poco esa presencia. Y en la medida en que vamos trascendiendo, evolucionando y logrando esa verdadera espiritualidad cimentada en la vivencia de una transformación moral y de unos esfuerzos para dominar esas negatividades que tenemos, lograremos estar cerca de Dios como lo prometió en las bienaventuranzas. Bien, entonces la causa primera de todas las cosas. Ahí, maravillosa ese inicio del libro. En el libro segundo, que es el mundo espiritual de los espíritus, aquí desarrolla 538 preguntas y respuestas. Bastante, bastante preguntas y respuestas, donde vamos a comprender lo que sentimos, lo que sentimos en lo profundo, donde vamos a entender por qué de los vacíos existenciales, por qué a veces sentimos unas nostalgias que no sabemos explicar, otros sentimos unas tristezas, es decir, por qué sentimos todas estas cosas emocionales, sentimientos, y hay una sensibilidad especial que tenemos que muchas veces le llaman un sexto sentido, que sentimos todo eso. Entonces, en este libro segundo, Mundo Espírita o de los Espíritus, él desarrolla todos estos capítulos, donde ahí vamos a entender todo lo que sentimos como espíritus encarnados y esa relación con los desencarnados. ¿Sí? Y amplía todas estas ideas y conceptos en esta obra que se llama el Libro de los Medios. En estas 538 preguntas, usó la metodología clara de indagar, de investigar y amplió los conceptos en el Libro de los Medios, para que así sepamos por qué sentimos emociones, sensaciones, en esta sensibilidad que muchos tenemos, en esas experiencias del día a día de la expansión de nuestro ser. Y allí en estos capítulos, miren todo lo que trata acerca de los espíritus, cómo es que son los espíritus, la encarnación, cómo encarnamos, cómo es la vida en el mundo espiritual, cómo es el regreso, cómo es el proceso del desprendimiento, de la muerte del cuerpo físico, hacia dónde vamos, la reencarnación, la pluralidad de las existencias, cómo es la vida espírita, la vida en el mundo espiritual, también cómo regresamos a la vida corporal. En el momento que se une el óvulo y el espermatozoide, ahí entra enseguida la conexión de nosotros con el nuevo cuerpo para esta encarnación que tenemos.
los fenómenos de emancipación del alma, por qué dormimos, por qué soñamos, por qué vemos, sentimos, dialogamos durante el sueño, en fin, tantos conocimientos que desarrolla este gran libro, que es la base de la estructura espiritual de la propuesta espírita. Intervención de los espíritus en el mundo corporal, ocupaciones y misiones de los espíritus, los tres reinos de la naturaleza. Si abarca todo el conocimiento de lo que nosotros necesitamos aprender para tener una base sólida de lo que es una verdadera espiritualidad. Y lo amplía, como ya dije, en el libro de los medios. ¿Qué siento? ¿Qué sentimos? Y continúa él en ese desarrollo, en esa trayectoria del conocimiento con el libro tercero. 306 preguntas. Una capacidad de análisis que tenía este gran maestro, Hipólito León de Niza-Ribail, y publicó el libro con el seudónimo Allan Kardec para que no se confundiera con sus obras. De sus obras, él, de su inteligencia, de sus estudios, pudo publicar. Pero acá, como él decía, esto no es mío, esto es las revelaciones que dan los espíritus y su trabajo de corroborar en distintas manifestaciones lo que los espíritus querían decir. Ahí en las leyes morales, 306 preguntas, venimos a encontrar por qué del sufrimiento, por qué del dolor, por qué de tanta imperfección en la tierra, por qué el corazón humano todavía es capaz de no perdonar, de ser resentido, de ser intolerantes, de señalar, de por qué no somos bondadosos. Sí, un desarrollo maravilloso porque la propuesta espírita lo que nos ayuda es a entender las leyes morales. Esas leyes morales desarrolla en las 306 preguntas en 12 capítulos. 12 capítulos donde nos habla de todas las leyes divinas y las 10 leyes donde vamos a encontrar respuestas a esas inquietudes que tú y yo tenemos. Porque a veces no entendemos qué hacemos aquí, por qué sufrimos, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto abuso, por qué hay tanta humillación. El porqué del dolor, el porqué del sufrimiento y también cómo debemos aprender a vivir. Debemos aprender a vivir, a ser más alegre, más positivo, más constructores de nuestra propia felicidad. Esa ley, mira, la ley de adoración. ¿Cuál es la verdadera ley de adoración? ¿Y a quién debemos adorar? No a las personas, ni a santos, ni a espíritus, es a Dios, a través de los santos más que por la palabra. La ley del trabajo, que no es un castigo, la ley del trabajo es una necesidad, porque a través del trabajo vamos evolucionando. La ley de reproducción, porque cuando leímos y estudiamos la ley de reproducción, por eso los espíritas estamos en contra del aborto, porque la reproducción es una tarea, una misión necesaria para que podamos nosotros evolucionar. A través de la ley de reproducción es que venimos al mundo, ¿no? La ley de conservación, la ley de destrucción, nada se destruye, todo se transforma. Porque tenemos que vivir en sociedad, la ley del progreso, que a todos se nos aplica, a todos nos impulsa la ley del progreso. Si no fuera por la ley del progreso, no podíamos evolucionar. La igualdad que debemos tener y el respeto a no discriminar a nadie, no estar señalando diferencias, sino comprendiéndonos que todos estamos viviendo en una sola casa. Todos hacemos parte de una sola casa que se llama Tierra, nuestro planeta Tierra. Todos necesitamos el mismo aire, en nuestras venas, en nuestro cuerpo fluye la sangre, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, la igualdad, la ley de libertad que todos tenemos y la ley de justicia, amor y caridad, que es, como dicen los espíritus, es la ley que encierra todas las demás leyes. Y el llamado que nos hace el cumplimiento de estas leyes a la perfección moral, a que cada día seamos mejores, a que cada día no dependa nuestra felicidad de nadie, porque esa persona tampoco es feliz. No podemos, la persona no puede dar lo que no tiene. Todo eso lo vamos entendiendo en la medida en que vamos estudiando
este libro del Espíritu porque esa metodología, esa pedagogía que usó el maestro Kardec es para que nos capacitemos con mucha claridad para entender lo que hacemos aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra misión, nuestro objetivo? Y amplía todos estos conceptos de las leyes morales en este gran libro que es el Evangelio según el Espiritismo. Es un libro de estudio moral, es el código moral por excelencia. El Evangelio, las enseñanzas morales, que realmente nos van a estructurar mucho, mucho, para que así podamos ser instrumentos de amor, de paz, de equilibrio, de multiplicar la caridad como la verdadera enseñanza, esencia que nos acerca a Dios. A Dios y a una verdadera espiritualidad. ¿Sí? Y esa tendencia, esa religiosidad, podríamos decir, que interpretamos de la religiosidad como conexión con Dios, no religiosidad de ritos y ceremonias, sino conexión con Dios. Ese religare, que significa la palabra religión, religare, unirse a Dios, nos despierta el conocimiento de las leyes morales, la espiritualización del ser, sin ser religioso, ¿no? Sino tener un sentido de conexión con Dios, el religar, unido a Dios. ¿Sí? Entonces, necesitamos ampliar todos estos conceptos de las leyes al estudiar y leer el libro, el Evangelio según el Espiritismo. Mire qué maravilloso método usó este maestro que vino como un gran misionero, enviado por el Maestro Jesús para la promesa que él dejó de enviar el Consolador. El Consolador, que es la propuesta espírita, sostenida, guiada por el Espíritu de verdad, que envió el Maestro Jesús para sustentar todo este conocimiento, toda esta verdad consoladora. El cuarto libro viene siendo Esperanzas y Consuelos, es el título, y tiene 100 preguntas. En esas 100 preguntas nos deja claro hacia dónde vamos cada uno de nosotros después de esta encarnación. Entonces, al explicarnos cómo, hacia dónde vamos, tenemos que entender por qué estamos aquí. Y viene y nos dice en 2 capítulos, las penas y goces terrenales y las penas y goces futuros. ¿Por qué las penas? ¿Por qué los goces? Unos sufren penas, otros sufren goces, otros estamos ahí que ni penas ni goces, pero estamos viviendo experiencias enriquecedoras, pruebas. Y también nos dan la explicación de las penas y goces futuros, lo que nos espera en el mundo espiritual, como seres espirituales que somos. Maravilloso todo este conocimiento, 100 preguntas, nada más. ¿Y dónde encontramos más la explicación de hacia dónde vamos? En este libro. Amplía el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, en este libro, el cielo y el infierno o la justicia divina según el Espiritismo. El cielo y el infierno, la justicia divina según el Espiritismo. Qué bonito, bonito cómo él en este libro hace como podríamos decir, como el papel de investigador, de periodista, indagando a estos espíritus. Él como estaba investigando y tenía la protección del espíritu de verdad, los llamaba, ¿sí? Hacía las evocaciones y acudían los espíritus a darle las respuestas, a narrarles sus experiencias espirituales, la visión de la vida espiritual, cómo es, qué es allá en ese mundo espiritual. Entonces nos vamos a cada uno entender, identificar con lo que es la verdadera justicia divina. ¿Cómo es la justicia divina? Según el espiritismo, ¿no? En estos libros nos pone según el espiritismo. ¿Eh? No es según las otras creencias, ni la interpretación bíblica ni religiosa, es la interpretación, la visión del cielo y el infierno según el espiritismo. ¿Sí? Recuerden esos 3 últimos libros, ¿no? El Evangelio según el espiritismo.
el libro La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Es decir, estos tres últimos es la ampliación de los conceptos según el espiritismo para diferenciarlo de las ideas, de las religiones, de las filosofías, de las propuestas que están dándose en ese momento en la humanidad. La visión, la enseñanza que nos dan los espíritus. Por eso dice, según el espiritismo, la doctrina revelada por los espíritus. ¿Eh? No podemos compararnos con otras creencias y otras filosofías, porque aquí tenemos nuestra creencia, nuestra verdad y nuestra filosofía de vida. Entonces vemos muy claramente que el libro de los espíritus se divide así, el libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto. Todos estos capítulos, mira cómo está de un orden metodológico bien claro. Por eso las instituciones espíritas que no estudian este libro, un estudio detallado, profundo, que debe ser permanente en las instituciones espíritas, si no lo estudiamos, no estamos conociendo las bases que nos propone el mundo espiritual, la doctrina espírita, como nuestra gran verdad consoladora. Hay que usar metodologías que hay muchas ahora modernas, actuales, de del estudio que debemos desarrollar en nuestras casas espíritas, porque es un estudio muy oportuno, muy claro, muy educativo, para que nosotros podamos tener una visión realmente del papel que desempeñamos aquí y la función de esta doctrina educadora, que es la verdad, como verdad propuesta por el mundo espiritual. Entonces, esta estructura pedagógica y metodológica del libro de los espíritus, este gran pedagogo, que fue Hipólito de León de Nizar Ribail, con mucha experiencia pedagógica, que logró desde sus bases, cuando estudió en el Instituto Iberdum en Suiza, con el gran educador Pestalozzi, ¿no? Entonces, logró en 1019 preguntas desarrollar toda esta metodología de estudio, ¿no? La introducción, 17 ítems, perdón, el prolegómenos, libro primero, las causas primeras, libro segundo, mundo espiritual de los espíritus, libro tercero, leyes moral, libro cuarto, esperanzas y consuelos, y las conclusiones, que son 9 ítems. Después que hace todo ese estudio, hace unas conclusiones metodológicas para que podamos así tener una síntesis de lo que es el mensaje espírita. Hay que estudiar, hay que leerlo. ¿Por qué? Porque este análisis metodológico, pedagógico que utiliza el maestro Kardec es para que evitemos las interpretaciones erradas, equivocadas, que muchas veces tenemos por no estudiarla en grupo, en la institución, donde todos debemos profundizar los conceptos para que no hayan interpretación divergentes y confundirla con otros tipos de creencias. Por eso esta es una verdad consoladora, esclarecedora, iluminativa de nuestras conciencias. Miren todo el desarrollo del libro de los espíritus. Un libro extraordinario que nosotros debemos estudiar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Fue publicado en París el 18 de abril de 1857 para ir definiendo las 4 grandes libros. Libro de los medios para sintetizar lo que sentimos. En París fue publicado en enero de 1861. El libro tiene 2 partes y 36 capítulos. Estudios sobre la comunicación entre los diferentes planos de la vida inmortal. Ahí lo vamos a encontrar. Todo la comunicación entre los diferentes planos de la vida inmortal, ahí vamos a encontrar este estudio, ¿no? La segunda parte del libro de los espíritus, el mundo de los espíritus, 538 preguntas, el 53% del libro de los espíritus.
lo desarrolla este segundo libro. El tercer libro publicado fue el Evangelio, según el Espiritismo, y nos explica por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Publicado en París, abril de 1864, tiene 28 capítulos de una enseñanza moral estructurada en el mensaje del Maestro Jesús, como decía en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus. Es nuestro guía y modelo. Entonces, pone en esta gran obra, el Evangelio según el Espiritismo, el Maestro Kardec pone la doctrina del Maestro Jesús al alcance de nosotros, el hombre moderno. Desarrolla aquí el Evangelio la tercera parte del Libro de los Espíritus, que son las leyes morales. 306 preguntas, el 30% del Libro de los Espíritus. Después viene el cielo y el infierno, la justicia o la justicia divina según el Espiritismo. Este libro nos viene a explicar a dónde vamos después de este cuerpo físico. Fue publicado en París de 1865 a agosto. Tiene 2 partes y 19 capítulos. Ahí vamos a encontrar las profundas y variadas implicaciones de la ley de causa y efecto o la ley de justicia divina. Es un bello libro de ejemplos maravillosos. Y ahí desarrollamos la cuarta parte, Esperanzas y Consuelos, 100 preguntas, el 10% del Libro de los Espíritus. Es un estudio que debemos hacer, 100 preguntas, 10%. Y la Génesis, los milagros y la profecía fue el quinto libro que él publicó, el maestro Allan Kardec, donde vamos a encontrar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Sí? De dónde venimos, de dónde estamos aquí en la Tierra, pero saber de dónde venimos. París, enero de 1868, 18 capítulos. Vamos a encontrar ahí la génesis planetaria, los milagros, predicciones, elucidaciones científicas de variados fenómenos. Ampliando ¿qué? La primera parte del Libro de los Espíritus. Las causas primeras, 75 preguntas, el 7% del Libro de los Espíritus. Entonces, mire, todo este trabajo es de admirar, ¿sí o no? ¿No les parece admirar cómo este hombre cumplió una misión filosófica, intelectual, libre de preconceptos, de ideas, que desdibujara realmente un estudio serio sobre la verdad de lo que somos nosotros como espíritus inmortales? Realmente cuando hacemos el estudio de la propuesta espírita, sentimos como un encantamiento, una identificación profunda, y se admira este grado de síntesis que tuvo el maestro Allan Kardec para dejarnos todo este legado de enseñanzas espirituales y morales necesarias para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, así, esta enseñanza espírita es la verdad consoladora, que ilumina nuestras conciencias y despierta ese sentido común, esa conciencia que muchos no la tenemos despierta. Entonces, estudiar la doctrina espírita es encontrar la verdad consoladora. Y allí, con el estudio, encontraremos los fundamentos o principios de la doctrina espírita que nuestra Confederación Espírita Colombiana, reunidos en asamblea, hicimos una síntesis y pusimos que los fundamentos o principios de la doctrina espírita, sí, más adelante pueden mejorar o ampliarse, pero estos fueron los que definimos, como haciendo un análisis detallado de todo lo que es la propuesta espírita. Que primero que todo creemos, estamos seguros, tenemos certeza de que Dios existe. Dios existe. Tenemos también que Jesús es nuestro guía y modelo. No Jesús persona, la enseñanza moral. La enseñanza moral. Que todos debemos tener muy clara, ¿no? Tenemos que estudiar. Estudiando la doctrina espírita, vamos a entender mejor a Jesús, nuestro maestro y guía, ¿no? Tenemos también, la doctrina tiene como fundamento en principio la inmortalidad del alma. Somos inmortales. Somos inmortales. Estamos aquí reencarnando
encarnado porque una encarnación nos falta muchas experiencias y Dios nos da la oportunidad de volver. Pero ese volver dependerá de lo que hagamos, ¿no? Porque a través de la reencarnación vamos evolucionando. O nos podemos estancar, si no hay cambios, no hay mejoramiento, nos podemos estancar, pero no retroceder jamás, porque la ley es de evolución, de progreso permanente. También está una justicia divina, la ley de causa y efecto, que sin esta ley, si no la entendemos bien, nunca vamos a entender por qué Dios es justo y bueno, y que todo lo que nos sucede es para bien, porque o es un aprendizaje, o es una prueba que tenemos que vivir, o es una expiación de los errores cometidos en tiempos del pasado cercano y lejano, cercano de esta existencia y lejano de otras existencias corporales. Ley de causa y efecto. La comunicabilidad de los espíritus, que todos podemos, o existe esa comunicabilidad, no estamos aislados del mundo espiritual. Nosotros somos espíritus y no estamos aislados del mundo espiritual, interactuamos con ellos, interactuamos, sintonía con ellos. Nuestros seres queridos no se fueron, se despidieron momentáneamente y nos reencontraremos. Y se pueden comunicar con nosotros a través del sueño y a través, de forma ostensible, a través de los medios. La pluralidad de mundos habitados, donde no somos los únicos en el universo. Son millones, millones, millones y millones y millones de estrellas que existen en el universo y muchos planetas que sirven de moradas. Por eso el Maestro Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la ley de justicia, amor y caridad, donde los espíritus nos enseñan que esa ley es la más compleja, iniciando porque el ser justo es lo más difícil, porque hay muchos intereses en nosotros y hay que aprender a amar sin diferencias, sin exigencias y practicar la caridad, que es la materialización del amor. Entonces, todos estos principios o fundamentos realmente nos van a enseñar que todos nosotros, así como el Maestro Jesús, el Maestro Allan Kardec cumplió su tarea, su misión, nos invita al estudio, al conocimiento de esta gran obra. Él dejó las bases sostenidas, estructuradas en el razonamiento y el buen sentido. Y por eso nos dijo él, ¿no? En el libro de los Espíritus, conclusión 8, lo que caracteriza un estudio serio es la continuidad le es dada. La continuidad que le es dada. Quien desea hacerse versado en una ciencia tiene que estudiar metódicamente, comenzando por el principio. ¿Cuál es el principio? El libro de los espíritus y las 5 obras que componen la base, que es la codificación kardeciana, ¿no? Comenzando por el principio y acompañando el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. Acompañando el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. ¿Sí? Entonces vemos allí cómo todos nosotros debemos profundizar, concatenar todo este conocimiento de todas las obras, las 5 obras, para hacer un estudio serio en nuestras instituciones espíritas. Es un llamado que nos hace él, ¿no? Para que en nuestras casas espíritas nosotros entendamos bien el mensaje, entendamos bien la propuesta espírita, no acomodándola a nuestras creencias y a nuestro nivel evolutivo, que puede estar muy lejos de una verdadera espiritualidad, un verdadero desarrollo espiritual para comprender todas estas verdades, sino entender en su pureza lo que los espíritus quieren decirnos. Y en la revista Espírita de 1861, en la página 343, mira lo que nos dice. El lado más bello del espiritismo, el lado más bello del espiritismo es su faz moral. Y por esta triunfará, pues allí radica su fuerza que lo hace invulnerable. El lado más bello del espiritismo es su faz moral.
Qué bonito esto, ¿no les parece? El trabajo moral que tenemos que hacer, porque cuando estamos convencidos y sentimos esa presencia de los espíritus, sabemos que tenemos un guía, sabemos que Dios es bueno, sabemos que la vida prosigue, que ya existíamos antes de vivir en este cuerpo físico, que ya hemos tenido muchos nacimientos y muchas desencarnaciones, y que esta oportunidad no podemos desperdiciarla ahora, en este momento. No importa la edad que tengamos, es aprovechar el tiempo, aprovechar esa actitud positiva y alcanzar nuestra transformación moral. El lado más bello es que seamos mejores, que la conquista de la vivencia, no nos quedemos allí detenidos en que sabemos, en que participamos, en que a veces hasta uno tenemos cargos, y no, esto no es de cargos, esto es de trabajo, de involucrarnos, de estar en un desinterés del servir, de ayudar, de construir nuestras casas espíritas, que sean casas de consuelo, de educación moral, de educación filosófica, de conceptos claros, para que así encontremos el camino para nuestro despertar y nuestro desarrollo como seres inmortales que estamos aquí. Entonces, allí en París, de ese día 1857, el maestro Allan Kardec apareció a la luz pública para cumplir su tarea acompañado de su esposa, y cumplió esa trayectoria hasta el 31 de marzo de 1869, cuando deja este mundo terrenal con la satisfacción de dejarnos este maravilloso legado, que es estos libros con una estructura metodológica y pedagógica extraordinaria, que muchos de nosotros no captamos, no vemos esa realidad, porque al no analizarla, no estudiarla, no tiene un efecto transformador en nosotros. Y el efecto de la doctrina espírita es que nos debe hacer mejores personas cada día. Y vemos muchos espíritas que estamos allí en los mismos defectos, las mismas pasiones, los mismos equívocos, las mismas malas acciones, se sepan o no, ocultas o públicas, pero son negativos, y parece que no entendiéramos la realidad espiritual. Es importante que verdaderamente comprendamos y sintamos en lo profundo del corazón la alegría de ser espírita, la alegría de haber encontrado esta verdad. Todos hemos encontrado esta verdad por distintas formas, pero aquí estamos. Aquí estamos, y no perdamos el tiempo, sobre todo en estas épocas, este año 2020, donde nos está pasando a la humanidad tantas cosas, en Colombia tantas cosas fuertes de dolor para la humanidad, donde debemos despertar. Todo esto que nos está pasando, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje, qué enseñanza debemos aprender? Porque todo esto que sucede, Dios lo sabe y lo permite que suceda por las necesidades evolutivas que todos nosotros tenemos que vivenciar. Sigamos adelante. Tenemos nosotros como Colombia esta responsabilidad de cuidar en nuestro país este gran legado que nos ha dejado el maestro Kardec. La luz debe brillar desde el norte a sur, de oeste a este, todos los rincones de la tierra. Y en estos, amigos, todos los que ustedes nos están escuchando de la Federación Espírita del Pacífico, trabajemos, hagamos de nuestras casas espíritas lugares de luz, lugares de conocimiento, donde preparemos a los continuadores, donde nosotros nos involucremos, vivenciemos toda esta enseñanza, dejando huellas de luz, para que los que nos sigan puedan identificar esas pisadas que dejemos en los corazones, consolados, esclarecidos, educados e iluminados por este maravilloso mensaje que debemos vivenciar en nuestra vida de vivir. Que Dios bendiga a nuestras instituciones, y que apenas pase esta pandemia,
trabajemos con más ahínco, con más espiritualidad, con más amor, para que así brille la luz siempre sobre la faz de la tierra que sufre de mucho esta transición que vivimos hacia un mundo mejor. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos. Que Dios nos bendiga a todos y nos ilumine ahora y siempre.